Aleluya. Ayer, el viernes estábamos en Retiro de México de pastores, que todos los enero, el mes de enero de cada año, se hace el primer retiro de pastores, siempre es en México. Y una de las características que tiene ese retiro es que uno amplía un poco más su panorama sobre la proclama profética. Porque todos pues, los predicadores que el apóstol, el Señor le pone en su corazón que ministren, pues están indagando sobre eso y cada quien nos da su aporte. Es un retiro muy bendecido. En esta ocasión el Señor también me permitió a mí participar. Y el Señor puso en mi corazón un tema. Algunas de esas cosas yo las había empezado a hablar con usted, algunas. Pero el Señor fue fortaleciendo algunas cosas en mi mente, en mi corazón, que compartí con ellos, así a 1000 por hora, porque tiene uno el tiempo muy limitado. Pero yo voy a ir con usted un poco más despacio. Y lo que no podamos terminar ahora, tal vez lo terminamos el martes, en nuestro culto. Pero es muy importante que absorbamos todo lo que significa este año del retorno. Desde luego, que es una persona saliendo de las llamas, saliendo de la destrucción. Todo a su alrededor está destruido y de repente hay alguien extendiéndole las manos. Vuelve a mí, yo te voy a salvar de esa destrucción que viene sobre la tierra, porque así dice la Biblia. Sobre la tierra vienen tinieblas, y Malaquías dice claramente, en Malaquías 3:18 dice: aquí viene el día ardiente como un horno, donde los orgullosos, los arrogantes serán estopa, pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Qué lindo, ¿verdad? Entonces está ese mundo en destrucción, pero el Señor nos está diciendo: vuelve a mí, yo te voy a rescatar, pero vuelve a mí. Desde ahí hay mucho que tenemos que ver. Y ya le expliqué la semana anterior de que no es solo el que se alejó de la iglesia el que tiene que volver, aunque ya empezamos a ver algunas de esas cosas. Por ejemplo, en Nueva Concepción llegaron unos hermanos que desde la pandemia no los habíamos visto y llegaron ahora. Entonces entiendo que sí va a ser parte de volver, pero no es solo eso. Si hemos estado constantes en las cosas de Dios, también tendremos que volver en algunas cosas. Eso es bien importante, que no es, sí, vamos a orar por los hermanos que se alejaron porque ese es el año de ellos. No, ese es el año de todos nosotros, empezando conmigo. Entonces, por eso es muy importante que veamos este tema. Y pues yo le coloqué retorno a los votos. Quiero empezar con la ayuda de Dios explicándole esto, que es bien importante porque esto nos empieza a abrir el panorama. Esto nos aclara bien el panorama. Y quiero empezar hablando de los israelitas, el pueblo de Israel, que fueron esparcidos por todas las naciones. Eso era algo que el Señor había dicho que iba a pasar con ellos, que Él los iba a esparcir por todas las naciones si ellos le desobedecían, si ellos se empezaban a adorar a otros dioses o si ellos lo abandonaban. Entonces Él les dijo: yo los voy a esparcir por todas las naciones. Quiero que me preste atención en esto. Yo sé que está tomando nota algunos de ustedes, pero es bien importante que me preste atención a esto. Yo creo en un evangelio de gracia, donde Dios todavía está con sus manos extendidas, diciendo: aquí estoy. Aunque seamos mal portados, Dios todavía tiene su brazo extendido a favor de nosotros. Yo creo en un Dios de misericordia. Yo creo en eso. Yo creo en un Dios que habla, un Dios que restaura. Pero también creo en un Dios que es serio, no bravo. No es un Dios que esté enojado. Estamos en el tiempo del contentamiento de Dios.
pero si es un Dios que cumple sus promesas. Si Él dice sí, es sí, si Él dice no, es no. Y nosotros también tenemos que ser responsables. Oiga lo que le estoy diciendo, porque estamos en un tiempo donde cuando las personas tienen problemas, le echan la culpa a los brujos. No, de plano te están haciendo brujería. Y yo no me aparto que en algún momento pueda haber brujería. Yo no digo que no. Pero es bien fácil, hermano, echarle la culpa a otro es bien fácil. No, de plano es brujería. Y si no, es ataque del diablo. ¿Y la responsabilidad de uno qué? Porque los israelitas, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque los israelitas fueron esparcidos no por el diablo. Ese no fue ataque del diablo. No fueron esparcidos por los brujos. Dios se encargó de esparcirlos por todo el mundo. Porque Él lo había dicho. Si ustedes me desobedecen, si ustedes se van tras otros dioses y si ustedes me abandonan, yo los voy a esparcir por todas las naciones. Tremendo, hermano. Entonces, creo que este es un año donde nosotros tenemos que revisar algunas situaciones que van pasando en nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué? No es solo echar la culpa a otro. Si el matrimonio ha venido en decadencia, que este no sea un año de esperar que el otro cambie. Primero Dios, en este año el retorno mi marido cambia. Permítame. En este año el retorno primero tiene que cambiar usted. Los amenes se van acabando, pero eso tenemos que saber que este es un año de mucha reflexión. ¿Por qué han pasado las cosas que han pasado? Que no sea un año donde los esposos estén esperando. Estoy esperando que mi mujer cambie. Entonces en este año, primero Dios, mi mujer cambia. No, primero cambie usted. Entonces analicémonos. Los israelitas los esparcieron, no fue el diablo. Claro que Dios sí utilizó a sus enemigos, pero fue Dios el que los utilizó. Por ejemplo, cuando la primera diáspora, porque esta fue la última diáspora que casi les duró 2000 años, pero ya habían tenido otras diásporas. Y por ejemplo, cuando se los llevaron cautivos a Babilonia por 70 años, el rey Nabucodonosor le mandó a decir al rey de Judá: no pelees conmigo. Y miren lo que le manda a decir: porque fue tu Dios el que me mandó. Imagínense, hermano. O sea, fue Dios mismo el que mandó a Nabucodonosor, porque ellos habían desobedecido, habían caído en idolatría y se habían apartado de su Dios. Entonces yo creo que nosotros como cristianos en este año el Señor nos está llamando a ser responsables y a decir: Señor, yo necesito reflexionar, dame el entendimiento de las cosas para que yo cambie lo que tenga que cambiar. Es bien importante eso, hermano, y que seamos responsables y que entendamos que hay principios de bendición que son aparte de la salvación, porque a veces se confunden la salvación con la bendición. Y digamos, hablando de la bendición, insisto, no es salvación, la salvación es por gracia, pero la bendición se tiene que alcanzar. El reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Muy bien, entonces, ¿qué es este tiempo? Es el tiempo de decir: yo voy a ir en pos de mi bendición. Pero imagínense a alguien que no se levanta económicamente y le echa la culpa al diablo. Pero no, le echa la culpa al diablo, pero no diezma. Entonces, ¿cómo va a tener los cielos abiertos? Ese no es el diablo. Ahí no es el diablo. Tienen los cielos cerrados, y eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Malaquías capítulo 3 versículos del 8 en adelante empieza a hablar de eso. Y entonces el Señor les dice: vosotros estáis malditos. No lo digo yo, eso lo dice la Biblia, porque no me han diezmado. Hermano, qué tremendo lo que dice ahí, va. Pero les doy una oportunidad: traigan los diezmos y entonces yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Esa es parte de nuestra responsabilidad. Amén. Pues le vamos a dar ese aplauso, démoselo bien al Señor, ¿verdad?
Entonces, ¿por qué fueron esparcidos? Una diáspora. Por eso era su responsabilidad. Eso fue por su propia responsabilidad. Pero ahora el Señor les da una oportunidad, y la oportunidad de volver, de retornar. Y ese retorno, el retorno de los israelitas, lo primero fue el retorno a su tierra, y eso fue el 14 de mayo de 1948. Eso decía la Biblia. Es una profecía. Por eso nosotros tenemos que ver que todas las profecías del tiempo final se están cumpliendo. Una a una se están cumpliendo esas profecías. Y una de las cosas que vimos fue eso, hermano. El año 1948, por eso que no se me olvida. ¿Cuántos años tiene la hermana Chatía? ¿En qué año nació, hermana? 1948. Qué bendición. Y mire cómo adora al Señor y cómo salta, cómo se mete. ¿Y usted que nació en el 2010? Ay, Dios mío, hermano. Ay, qué bonito, ¿verdad? 14 de mayo de 1948. Ellos retornaron a su tierra. Empezaron. Ahí empezó el programa de retorno. Retorna. ¿En qué año estamos nosotros? Retorno. Pero ellos, el tiempo de su retorno empezó desde 1948, que empezaron a retornar a su tierra. Eso estamos hablando de los israelitas, que son una sombra para nosotros. Pero ellos tienen un problema, y es que retornaron a su tierra, pero no han retornado a su Dios. Y el siguiente paso es que ellos retornen a su Dios. O sea, empezaron a retornar a su tierra, pero no retornaron a su Dios, y eso se lo expliqué hace unos días, y le expliqué que cuando estuvimos allá en el año 2018, la guía de turista era justamente de ellas, israelita nacida en Sudamérica, por eso es que hablaba español, pero fue repatriada, regresó a su tierra, retornó a su tierra, donde es la tierra de sus padres, se graduó en la Universidad de Jerusalén. Mire que israelita, ¿ah? Inteligente, muy intelectual, pero atea. Entonces retornaron a su tierra, pero no retornaron a su Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor va a usar con ellos? ¿Qué herramienta va a usar el Señor? La tribulación. Entonces, en la tribulación es que ellos van a regresar al Señor. Es tremendo, hermano. Yo no quiero regresar al Señor en la tribulación. Yo quiero regresar al Señor antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Nosotros tenemos que retornar a nuestro Dios. El pueblo de Dios, que somos nosotros ahorita, eso tengo que aclararlo también. El pueblo de Dios ahorita no son los israelitas. El pueblo de Dios ahorita somos nosotros. Somos el pueblo de Dios. Dígale al que está a la par suya: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Amén. Somos nosotros. Y a su pueblo el Señor le está diciendo: vuelve, retorna. Pero ¿cuándo tiene que retornar? Antes de que el Señor venga. Porque si no, pues para luego es tarde, hermano. Nos quedamos haciéndole compañía a los israelitas y retornamos juntos con ellos. Pero el Señor no quiere eso. Por eso es que nos está alertando. Y si nos está diciendo que retornemos, ¿por qué cree usted? Discierna la profecía que el Señor le dio a nuestro apóstol. Pidámosle al Señor que nos ayude a discernirla. ¿Qué fue lo que el Señor notó en su pueblo que le está diciendo retorna? ¿No notaría un poco de enfriamiento? ¿No notaría un poco de acomodamiento? No, hermano, yo solo los domingos al culto, hermano, y ahí arrastrando los pies, ¿verdad? Va. Pero yo estoy bien, hermano, yo estoy bien. No, no estás bien. Algo notó el Señor. Algo notó el Señor en su pueblo. Le está diciendo: hey, ya voy a venir. Entonces, antes de que yo venga, no te quedes con los israelitas. Mejor retorna antes.
Así que nos están llamando a retornar antes. Que Dios nos ayude, hermano. Entonces, este fue el pasaje que nuestro apóstol leyó. He aquí yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver. Esa palabra ahí es retornar. Si usted lo busca en las Biblias en inglés, dice, los que han estudiado un poquito de inglés, más o menos, por lo menos lo pueden leer así, medio entenderlo. Busquen las Biblias en inglés y aparece en la palabra, donde nuestras versiones dicen volver, aparece la palabra return. ¿Cómo se dice, Marco? Así vamos. Muy bien. Return. Entonces, retornar. Pero en las Biblias en español casi no se dice eso. Se dice volver, pero es la misma palabra en el original. Y entonces dice, Él hará volver. Ahí aparece la palabra shuv. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Pero yo lo que quiero subrayar es, Él cuándo va a hacer esa operación de hacer volver, de retornar. Ahí se lo puse con celeste. ¿Cuándo Él va a enviar esa operación? Antes. Diga conmigo, antes. Antes que venga el día grande y terrible del Señor. Esa es la diferencia entre nosotros y los israelitas. Porque ellos van a retornar en la tribulación. Y nosotros vamos a retornar antes de la tribulación. Yo quiero eso para mí, para mi casa, para mi familia. También lo quiero para usted. Que retornemos antes, hermano. Necesitamos retornar. Y pues, la palabra hará volver es la palabra shuv, que dentro de sus muchas traducciones es retorno. Mire, si usted tiene su diccionario, que a estas alturas, como buenos bereanos, deberíamos de tener nuestros diccionarios. Si no, si le tiene miedo a una computadora, a un iPad, a un celular, donde pueda descargar las Biblias y los diccionarios, pues compre un diccionario. O sea, a veces compramos un celular de 5,000 pesos. No podemos comprar un diccionario de 400 pesos. Que más o menos eso cuesta el diccionario Strong. Entonces el diccionario Strong, si uno busca la palabra shuv, tiene un montón de traducciones. Y si uno se va al Vine, otro montón de traducciones. Solo la palabra shuv, que quiere decir retornar. Y yo le voy a colocar algunas solo como ejemplo, pero hay otras, hermano. Ahí hay otras. Retornar, apartarse de algo, volverse, arrepentirse, regresar, recapacitar. Este es el año de recapacitar. Recapacitemos, hombre. ¿Será así como estamos buscando al Señor? ¿Será así que Dios me quiere? Una medio oracioncita a la semana, si es que oro. Una medio lectura de la Biblia, si es que la leo. ¿Será que así el Señor nos quiere? Pregunto, pues. Yo me recuerdo de una hermana que visitaba, y a hermana de avanzada edad, que me conoció a mí de pequeño, y la estuve visitando ya cuando estaba enfermita. Pero estaba enferma, pero siempre que llegaba estaba leyendo su Biblia. Leyendo su Biblia y leyendo su Biblia. Digo, qué lindo, ¿ah? Porque yo no le avisaba que iba a llegar. Como para que digamos que era hipócrita la hermana, que el pastor va a venir y apaga la radio y se pone a leer la Biblia. No, yo no le avisaba, llegaba y estaba ahí leyendo su Biblia. Pero ¿será que leemos la Biblia o se nos va más el tiempo en TikTok? Que por cierto, ya estaban asustados los tiktokeros porque ya lo habían cerrado en Estados Unidos, ¿verdad? Y parece ser como que le están dando una oportunidad todavía al TikTok.
a ver qué pasa, porque parece que solo les van a dar un tiempo limitado, pero ya estaba asustada la gente por el TikTok. Pero si se desaparecen las Biblias no hay problema, no hay problema. ¿Cómo sería el asunto? ¿Cómo nos querrá el Señor? Si nuestro tiempo libre más se lo dedicamos a las redes sociales que a oír un buen tema o a estudiar la palabra del Señor. Recapacitemos, hermano. Este es el año del retorno, del Shuv, y eso tiene que ser un año de recapacitar. Y obviamente ahí le coloqué con verde la palabra arrepentirse, y la palabra arrepentimiento es una de las veces que aparece en el Nuevo Testamento, la palabra metanoeo, de donde viene metanoia, que quiere decir pensar diferente, reconsiderar un asunto, cambio de actitud, cambio de vida. O sea, el arrepentimiento no se nota con que una persona llore cuando se hace el llamado, que es válido, no estoy diciendo que no. O sea, si hacemos un llamado y pasamos al altar compungidos, gloria a Dios, qué bueno. Pero ¿dónde se va a notar si ese arrepentimiento fue genuino? Cuando nos vamos y cambiamos nuestras actitudes en la casa, cambiamos de decisiones, cambiamos de rumbo. Y quiero decirle una vez más, si nosotros seguimos haciendo lo que veníamos haciendo, los mismos resultados vamos a tener este año. Pero si este año disponemos nuestro corazón para hacer cambios en nuestra vida, vamos a tener resultados extraordinarios. La gloria de Dios se va a manifestar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. El Señor va a empezar a hacer milagros, nos va a sorprender de una manera sobrenatural, porque así es nuestro Dios y Él así lo dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Shuv a mí y yo shuv a ustedes. Y esa palabra arrepentimiento también es una palabra compuesta en el griego que es meta, que una de las traducciones de meta es, acuérdense que no es meta en español, porque en español meta quiere decir algo por alcanzar, ¿verdad? Pero esa palabra es meta en griego. Y meta en griego, una de sus traducciones es percibir algo. Yo necesito que esto usted lo guarde en su corazón, porque de aquí voy a hablarle de algunas cosas hoy. Percibir qué es lo que está mal, qué es lo que estoy haciendo mal y cuáles son los cambios que yo tengo que hacer. Y lo percibo primero en mi mente, y cuando empiezo a percibirlo en mi mente, entonces empiezo a hacer los cambios. Porque si yo no me doy cuenta de lo que estoy haciendo mal, no voy a cambiar. O sea, si el esposo piensa, el ejemplo que le ponía al principio, que el matrimonio está mal por su esposa, nada va a pasar este año. Pero si él se deja ministrar por esta proclama y el Señor le muestra que está haciendo mal él, seguramente también van a haber cambios en su esposa, pero primero va a tener que empezar él o ella. Pero percibir qué es lo que estamos haciendo mal. Muy bien, en este año el retorno está íntimamente ligado entonces con el metanoeo, con el arrepentimiento. Y la palabra percibir, anótela en su corazón y en su mente, porque después le voy a explicar un par de cosas. Solo quiero seguir con el shuv, explicándole un poco del shuv. Shuv es retorno. Entonces, el retorno, donde aparece la palabra shuv, hay un retorno verdadero. Y eso es un ejemplo. En Jeremías 15:19, ahí aparece la palabra shuv. Si te vuelves, yo te restauraré, tú serás mi portavoz y otros se volverán a ti. Si te vuelves, yo te restauraré. Ese es cuando nos volvemos a Dios de todo corazón. El paso siguiente es restauración. Si te vuelves, yo te restauraré. Entonces este año va a ser un año de mucha restauración para el que se vuelva genuinamente. ¿Está conmigo? Muy bien. Pero también hay un retorno falso o engañoso.
Y eso también aparece la palabra Shub ahí, ejemplo. El ejemplo está en Jeremías 34:15, que dice que el Señor les dijo, si alguien me hace favor de leerlo, pero que el Señor les dijo: por favor, dejen ir a sus esclavos, porque cada 7 años ustedes tenían que dejarlos ir y no los han dejado ir. Y dice que la gente escuchó el mensaje y dijo: amén, vamos a dejar ir a los esclavos. Pero al otro día se arrepintieron de arrepentirse y volvieron a tomar a sus esclavos. Entonces ese se parece a aquel evangélico emocionalista que solo eso por emociones. A la gente le gustan mucho las emociones porque tenemos almita, hermano, y obviamente nos tienen que alterar las emociones, algunas cosas. Pero hay personas que le gustan las emociones. Entonces dice: va a venir el evangelista tal, el profeta tal, y no van a su iglesia con tal de ir a esa actividad. Y ahí el profeta les dice: dice el Señor que el Señor traerá una cosecha para tu vida. Y ahí empieza a saltar, porque le gusta eso, pero nunca ha sembrado. Nunca ha sembrado. ¿Quién es el que cosecha? El que siembra. Pero a veces nos gustan esas cosas, ¿verdad? Entonces a veces es el cristiano emocionalista y esas emociones dicen: hoy sí, hermano, hoy sí voy a servir, hoy sí voy a buscar, y hoy sí, pero solo son emociones. Y a la otra semana, yo creo que mejor no, hermano, ya lo pensé bien, fíjese. Emociones. Entonces ese no es un retorno verdadero. Y ese es un engaño a sí mismo. Porque acuérdense que mire, pues por lo menos hay 3 tipos de engaño. Cuando otra persona te engaña, ese es un tipo de engaño. Otro tipo de engaño es cuando yo engaño a otra persona. Pero hay un tipo de engaño que es el peor, cuando yo me engaño a mí mismo. Ese es el peor engaño, porque uno mismo se engaña. Y eso a veces le pasa a los enamorados, ¿no, hermano? Porque qué parecido es coincidencia, que no nadie vaya a pensar que va con chanfles. Pero a veces pasa eso, está tan enamorado que ya no mira defectos. Y si los mira, no hay problema. Pero está consciente. O ella está consciente. Eso pasa muchas veces, ¿verdad? También con el pueblo de Dios, que se emociona, pero no está firme en los cambios que tiene que hacer. No sé si leemos Jeremías 34:15. ¿Quién tiene a Ronald? Por favor. En Jeremías 34:15 al 16. Haceme un favor, baja tu mano así, ahí. Dice: aunque recientemente os habíais arrepentido y habíais hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo, habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Ahora os habéis vuelto atrás y profanado mi nombre, y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habíais dejado libre según su deseo, y los habéis reducido a servidumbre como siervos y como siervas. Ya le habían hecho caso a Dios, ya se habían arrepentido y dejaron libres a sus esclavos. Por eso dice: recientemente se habían arrepentido, pero ahora otra vez volvieron a reducir a servidumbre a sus esclavos. Entonces ese es un falso retorno. El Señor quiere que este año retornemos de todo corazón, hermano, y no solo por emociones. Por eso es que el Señor va a empezar a trabajar con nuestra mente, para que nosotros estemos bien claros en lo que vamos a hacer. Y el antirretorno está en Proverbios 26:11. En esos 3 versículos aparece la palabra Shuv, en los 3. Pero digamos, en Proverbios 26:11 dice: así como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que retorna
a su necedad. Entonces es un antirretorno. En lugar de avanzar, mejor regresó al mundo, hermano. Entonces imagínense aquel que reconstruyó Jericó, hermanos, y la Biblia había dicho: maldito el que reconstruya Jericó. A costa de su primogénito la va a reconstruir, y a costa de su último hijo la va a reconstruir. Y viene uno y lo reconstruye. ¿Cómo reconstruir lo que ya fue destruido? Y el apóstol Pablo también dice: si yo edifico lo que ya había destruido, yo me convierto en un transgresor. Porque si ya salí de ahí, ¿para qué voy a regresar? Si el Señor ya me liberó de algo, ¿para qué voy a seguir buscando aquello de lo que el Señor me liberó? Ese sería un antirretorno, que en lugar de ir para adelante va para atrás. El falso retorno es así como momentáneo, pero ya a la semana ya otra vez bajaron las revoluciones. Pero yo vengo a decirle parte de Dios: necesitamos un verdadero retorno este año. ¿Cuántos quieren que el Señor trabaje en nosotros? Porque tampoco va a ser de la noche a la mañana, hermano. Primero no lo quiero desilusionar. Primero es la decisión de retornar. Y después el Señor, con esa decisión, va a ir dándonos revelación, convicciones. Nos va a ir abriendo el entendimiento y nosotros vamos a ir avanzando. Pero lo primero, la decisión. Quiero retornar. ¿Cuántos quieren retornar? Pero de verdad. Yo quiero retornar, hermano. No quiero ser un pastor de emociones solamente, aunque las emociones no son malas necesariamente, pero si no van acompañadas de una convicción, entonces solo van a ser temporales. Está bien la emoción, pero con una convicción en la mente. Amén. Muy bien, esa palabra shuv aparece 1058 veces en la Biblia, solo en el Antiguo Testamento, porque en el Nuevo Testamento tendríamos que ver los equivalentes griegos, porque esta es una palabra hebrea y las palabras hebreas uno las encuentra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento uno encuentra griego. Entonces el equivalente, hay algunos equivalentes como la palabra epistrefo, por ejemplo, pero la palabra shuv está en el Antiguo Testamento 1058 veces, en la Biblia King James, porque si se busca en otras Biblias varía, pero en la Biblia King James aparece 1058 veces y aparece en ese orden, y ese es algo que nos va a servir mucho para estudiar este tema, hermano. Por eso le digo que lo tenemos que llevar despacito. El viernes que el Señor me permitió, me dio ese hermoso privilegio de ministrar con los pastores, y yo este tema lo di a 1000 por hora, por dos razones: porque el tiempo era corto, y segundo, pues porque los pastores regularmente vamos a buscar grano. Pero aquí yo le quiero moler un poquitito el grano. Por eso vamos más despacio. Entonces ahí aparece eso, cuántas veces aparece la palabra shuv en los diferentes libros de la Biblia. Ahí va apareciendo para que usted vaya controlando en qué libros de la Biblia es donde más aparece. No sé si ya los está detectando. Pero esto nos puede servir para estudio, hermano. Un estudio muy exhaustivo de la palabra shuv. Ahorita me estoy deteniendo en la palabra shuv y después le voy a trasladar un rema, empezar a hablar de ese rema. Entonces aparece la palabra shuv 1058 veces, distribuida de esa manera. Y hace unos días yo le empecé a hablar de Malaquías, de esas 7 veces que aparece en Malaquías. Ahí le empecé a hablar. El número 7 es el número de perfección. Pero realmente, hermano, uno podría decir: qué casualidad que el libro de Ruth, por ejemplo, el libro de Ruth, todo el tema de Ruth es retorno. Si usted lee el libro de Ruth está hablando de un retorno. El retorno de Noemí a su tierra. Noemí
la judía regresando a su tierra. Pero juntamente mientras Noemí la judía retorna a su tierra, también Ruth la gentil retorna a su Dios verdadero, a un Dios verdadero. Y le dice, a partir de ahora, mientras la judía retorna, la gentil le dice, tu Dios será mi Dios. El retorno de los gentiles. Solo que la que al final fue restaurada primero fue Ruth y después Noemí, aunque las dos retornaron. Pero el libro de Ruth es un libro que habla de retorno y el número que aparece es el número 15. Y 15 quiere decir plenitud de misericordia. Eso es lo que significa, hermano. O sea que este año del retorno es un año donde la misericordia de Dios se va a manifestar de una manera sobrenatural en nuestra vida. Miren todas las lecciones que uno podría ir sacando. ¿Por qué aparece 18 veces en el libro de Levítico, que es un libro sacerdotal? Y el número 18, si uno lo mira por el lado positivo, el número 18 es el número, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo. Son 18 dones. Pero si uno lo mira por el lado negativo, es el número del anticristo. 6 más 6 más 6. Por eso es que el Señor da 18 dones para poder enfrentar al 18 del anticristo. Pero habría que estudiar, ¿va? ¿Por qué 18? Y justamente en el libro sacerdotal. ¿Será casualidad? Bueno, entonces hay muchas cosas que tenemos que ver. Pero donde más aparece la palabra Shu es en Jeremías, que aparece 112 veces, en Salmos, que aparece 71 veces, y en Génesis, que aparece 68 veces. Esos serían los libros donde más aparece. Y entonces yo me fui a ver a Génesis, estaba chequeando en Génesis los retornos que aparecen ahí en Génesis. Digamos, la primera vez que aparece la palabra Shu es cuando habla del retorno de nuestro cuerpo a la tierra. Y dice ahí claramente que el cuerpo volverá al polvo, retornará al polvo de donde nació, de donde salió. Entonces, como que en ese retorno estamos hablando, ¿cuál sería el primer tema que tendríamos que hablar en el Shu? El retorno de esta dimensión a la otra. ¿Qué pasa si nos muriéramos ahora? ¿Retornamos? Es un retorno. Porque eso se complementa con Eclesiastés, donde dice, creo que es Eclesiastés, no sé si es 12:6, algo así, 12:7, que dice que el espíritu retorna a Dios y el cuerpo retorna a la tierra. Entonces, ¿qué pasa cuando uno se muere? Retorna. Si se murió sin Cristo, siempre el espíritu va a querer retornar a Dios, pero Dios ya no lo va a recibir porque va a regresar inmundo. Pero aún así, fíjese, el espíritu de los no redentos intenta regresar a Dios, pero ya no lo reciben. Pero el espíritu de los redentos, de los que han sido lavados con la sangre de Cristo, regresan al Padre y lo reciben. O sea que, mire, la primera vez que aparece la palabra Shu está relacionado con ese retorno a otra dimensión. Así que hay muchos retornos en el libro de Génesis, pero yo quiero hablarle de este retorno, que es el retorno de Jacob. Hasta no me dé tiempo, porque sí, hay muchas cosas aquí que hablar. Entonces el Señor dijo a Jacob: vuelve a la tierra de tus padres y a tus familiares, y yo estaré contigo. Esa palabra vuelve es la palabra Shu, retorna. Pero, mire, ¿se recuerda que le hablé a los israelitas que primero retornaron a su tierra? ¿Sí? Y a Jacob 2 veces le dicen retorna, y primero le dicen solo retorna a la tierra,
retorna a la tierra de tus padres. Acuérdense, estamos viendo la figura de lo que está pasando con Israel, ahora lo estamos viendo como figura aquí, porque es una figura para nosotros. Entonces dice, retorna a la tierra de tus padres. Pero en el versículo 13 ya no solo le dice retorna a la tierra de tus padres, sino que le dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Y entonces otra vez le dice, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Entonces vas a volver, pero quiero que en ese tu retorno te acuerdes que me hiciste un voto. Ahora aquí hay algo que el Señor ponía en mi corazón. Primero voy a regresar al versículo 3. La primera vez que el Señor le dice, vuelve a la tierra de tus padres, en el versículo 2 dice la Biblia que Jacob se dio cuenta que su suegro ya no era amigable con él. Diga conmigo, se dio cuenta. ¿Cuántos han leído la Biblia, la historia de Jacob y Labán? ¿Cómo se llevaban ellos? ¿Cómo se llevaba el suegro con el yerno? ¿Ah? ¿Se llevaban bien o no? Espero ser un buen suegro yo, hermano. Primero Dios que sí. Y un buen abuelo. Primero Dios que sí. A ver qué dice Dios. Pero mire pues, Labán desde que Jacob regresó, desde que Jacob llegó con él, Labán siempre le jugó chueco. Y una le hacía a él y una hacía a Jacob. Así que más o menos se parece a nosotros, hermano, como humanos. Se parece que estamos como a la defensiva. A ver quién sale ganando aquí. Así estaba Jacob 20 años peleando con su suegro. 20 años. ¿Quién aguanta 20 años peleando? ¿Quién aguanta 20 años una misma situación y no hace ningún cambio? 20 años sin hacer ningún cambio, peleando. Esto es mío, esto es tuyo. No, ahora esto es tuyo y esto es mío. Así se mantuvieron durante 20 años. Pero le llegó el año del Shuv a Jacob y su mente fue abierta. Y entonces se dio cuenta, diga conmigo, se dio cuenta. Y dijo, mi suegro no es amigable conmigo. Pero ¿por qué hasta ahora se dio cuenta si nunca había sido amigable? Porque le llegó su Shuv. Entonces esos 20 años con el suegro representan las atmósferas que a veces lo envuelven a uno y uno no se da cuenta que no está avanzando. Uno no está avanzando espiritualmente. Yo no sé cuánto tiempo llevas en una atmósfera, pero hay atmósferas que estorban nuestro avance espiritual. Hay atmósferas que no son para los hijos de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo, hay atmósferas que no son para los hijos de Dios. Hay atmósferas que te detienen, que te retraen, que te estorban. Y el Señor te dice, hoy te voy a abrir tu mente para mostrarte que ese no es tu lugar, sino que tienes que retornar. No puede ser, hermano, que los muchachos, los jóvenes se sientan mejor con los amigos del mundo que con amigos cristianos. Si Dios no abre su mente, ¿qué podemos hacer nosotros? No puede ser. No puede ser que las mejores amigas de nuestras hermanas, con todo respeto, por favor, si le duele dice, ay, pero solo eso, pero no se va a enojar. Que las mejores amigas donde las hermanas se ministren sean en el salón de belleza. Que del salón de belleza se saben los chismes de todas las iglesias, hermano. No puede ser. Démonos cuenta que hay cosas que a Dios no le agradan. Pero se tiene que abrir nuestra mente. Ay, Dios mío. Hay atmósferas que no son para nosotros. Otra vez, hay atmósferas que no son para nosotros.
Entonces este año el Señor va a abrir tu mente para mostrarte y te va a decir: date cuenta que esa no es tu atmósfera. Esa atmósfera de pecado en la que estás no es tu atmósfera. Esas amistades con las que estás no son las que te convienen ahorita. Tal vez después, cuando tú hayas restaurado, entonces sí, porque tú vas a llegar para atraerlos, pero ahorita ellos te están atrayendo a ti, a ellos. Entonces esas atmósferas no son, y te van a mostrar: así como estás espiritualmente, no es como yo te quiero. Así peleando, ¿eh? Entonces imagínense, hermano, que en una casa hayan problemas económicos y que la persona no haya todavía identificado cómo, de dónde está el problema. 20 años Jacob peleando con su suegro, y ahí él se sentía cómodo. Me hace una, yo le hago otra. Y así estaban los dos, ¿va? Como buenos humanos. Y así somos nosotros, hermanos. Dejémonos de cuentos, hombre. A ver quién gana, a ver si mi casa es mejor que la tuya, a ver si mi carro es mejor que el tuyo, a ver si... Ay, Dios mío, hermano. Así estaba Jacob y Labán. Ay, Dios mío. Pero le llegó su shuv y ¡pum!, su mente se abrió. Oh, mi suegro como que realmente no le caigo bien. Alá, después de 20 años, hermano. Y entonces su mente se abrió. Y cuando su mente se abrió, entonces el Señor le habla. Ahora que tu mentecita se abrió, papadito, retorna. Retorna. ¿Cuántos quieren retornar? Se tiene que abrir nuestra mente. Se tiene que abrir nuestra mente y darnos cuenta que hay atmósferas que no son de Dios. Mire, hay atmósferas de pobreza y de miseria. Este año el Señor nos quiere sacar, mire, nos va a sacar primero de la miseria espiritual, pero también nos va a sacar de miseria económica. Este año va a ser de mucha prosperidad. El Señor nos va a bendecir, porque dice la Biblia claramente que seremos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Aleluya, yo creo eso. Seremos prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Entonces, se dio cuenta. Y entonces el Señor le dice: ahora que ya se abrió tu mentecita, papadito, ahí no te quiero. Yo no te quiero en ese círculo vicioso de impiedad en el que estás. Él te engaña, tú lo engañas. Así no te quiero. Con un pie adentro, un pie afuera, así no te quiero. Quiero que vuelvas. Entonces vuelve, le dice vuelve, pero en el versículo, que es la palabra shu, pero en el versículo 13 se lo vuelve a decir. Retorna. Pero le dice retorna, pero le menciona algo, le recuerda que tenía votos pendientes. Entonces vas a Shu, pero también te vas a recordar de que hiciste votos con el Señor y no los has cumplido. 20 años después de que él había hecho sus votos y no los había cumplido, hermano. 20 años. 20 años. Este año el Señor nos va a recordar de aquellos votos que hicimos, pero recordarnos no para acusarnos, sino para que volvamos a esos votos. Aquella ocasión en la que yo le dije: Señor, si me das un negocio, yo me voy a organizar en mi tiempo para servirte mejor, Señor. Porque yo he oído gente que dice eso y le pide oración al pastor, pero no digo solo de mí, porque yo he oído eso desde que era niño. De personas que le dicen eso al Señor: Señor, si me das un negocio, me voy a organizar mejor y te voy a servir. Y resulta que el negocio los enreda más. Pero le hicieron un voto al Señor. Tremendo, ¿ah? O personas que tal vez cuando han estado en el lecho de enfermedad le dice: Señor, si me sanas, yo me comprometo. Y se comprometió. Está bien, los votos no son malos, pero dice la Biblia que si uno hace un voto, dice claramente
que debe de procurar cumplirlo. Ese va a ser la segunda parte del tema. ¿De qué estoy hablándole entonces? Del retorno de Jacob. Y en el retorno de Jacob, ay Dios mío, se fue el tiempo, pero déjeme explicarle esto. Ahí va Jacob, que el Señor le llegó, le dice: este es tu año, es el año de tu Shub, te quiero sacar de esa atmósfera de impiedad en la que estás, esa atmósfera de engaño, esa atmósfera que te estancó espiritualmente, te quiero sacar de ahí. Tienes que regresar al lugar donde hiciste tus votos. Pero tiene los primeros dos desafíos que se encuentra, es que tiene a Labán y a Esaú en el camino. Pues cuando ya va de regreso, cuando ya va en su retorno, se encuentra con Labán y Esaú. Labán, y con los dos se tenía que arreglar. Mire, hermano, nadie va a poder retornar a Dios si primero no se arregla con sus hermanos. Esto es cardíaco, porque la Biblia dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves si no amas a tu hermano que sí ves? Entonces ahora él va retornando a su Dios, pero primero arréglate con Labán y Esaú, papayito, que eran dos firmitas, ¿verdad? Pero él también, si su nombre quiere decir engañador, o sea que eran tres firmas. Pero el que le llegó el toque del Espíritu Santo fue a Jacob. Y Labán representa a aquellos que me hicieron daño. Diga conmigo: me hicieron daño. Y Esaú representa a los que yo les hice daño. Diga conmigo: yo hice. Porque siempre pensamos, cuando hay problemas entre nosotros, siempre, bueno, tal vez no siempre, habrán excepciones, pero casi siempre es el otro el que me hizo. Se va de la iglesia, es que viera lo que me hicieron, hermano. Ah, sí, don Santo, y usted no hizo nada. Porque el retorno está bien, perdona lo que te hicieron. Arréglate con Labán, que 20 años te estuvo fastidiando, está bueno, arréglate. Y de hecho se arregló, él se arregló con Labán. Hicieron un pacto y hacen un pacto donde ellos se comprometen: ni yo paso de aquí para allá, ni tú pasas de allá para acá, para hacernos daño. O sea, si te visito va a ser para bendecirte, no para hacerte daño. O sea, se arregló con Labán, pero después se tenía que arreglar con Esaú, que le había robado su primogenitura y le robó su bendición. Se tiene que arreglar con Esaú, papayito. Pero miren el deseo él de retornar, empieza a mandarle regalos a Esaú. Y buenos regalos, hermano. Yo no sé si en algún momento usted le ha tenido que pedir perdón a alguien. Yo he tenido que pedir perdón, pero nunca he dado un regalo para pedir perdón. Y mire, Jacob sí empezó a mandar regalos para aplacar la ira de Esaú. Y le mandó regalos, y le mandó regalos, y le mandaba. Y Señor, ten misericordia. Y se preparó, por si dice: por si Esaú no me perdona, por lo menos le voy a dar oportunidad a mi familia. Y lo separa en dos campamentos. Un campamento por acá y otro campamento por allá. Y dice: mientras Esaú me está atacando a mí y a un campamento, que el otro campamento tenga la oportunidad de huir. O sea, él estaba preparado. Puede ser que Esaú no me perdone, pero estoy dispuesto a enfrentarlo. Estoy dispuesto. Y si me mata, que me mate, pero estoy dispuesto. Mira, hermano, qué retorno. ¿Estaremos nosotros con esa disposición de arreglarnos con nuestros hermanos? Porque si vamos a retornar a Dios, tenemos que retornar a nuestros hermanos, ¿verdad? Qué tremendo, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, primero se arregló con las otras dos firmitas y después tenían que purificarlo a él.
Entonces el siguiente paso fue pasar por Peniel. Y en Peniel, ahí ya no era Labán ni Esaú. Ahí era él y Dios, papayito. ¿Cómo estás con Dios? Y entonces Jacob empieza a decirle: bendíceme, Señor. Y le dice, el ángel le dice: no, ¿cómo te llamas? Engañador me llamo. Así no te puedo bendecir. Y así hay mucha gente ahora que hace lo que le da la gana. Bendíceme, Señor. Perdón, me voy a incluir, tal vez no lo dije bien. A veces hacemos lo que nos da la gana y queremos: bendíceme, Señor. Y entonces el Señor nos pregunta: ¿cómo te llamas? Pues aquí pasándola como Jacob, engañando y siendo engañado. Ay, Dios mío, así no te puedo bendecir. ¿Cómo te llamas? Engañador me llamo. No te puedo bendecir así. Pero él sigue luchando por su bendición, sigue luchando: Señor, ¿qué es lo que necesito hacer para alcanzar bendición? Y entonces, mientras él con lágrimas, porque así lo dice más adelante uno de los profetas, lo dice la Biblia, no sé si es uno de los profetas que están en el Nuevo Testamento, se me ayudan, porque dice que, sí es uno de los profetas, porque dice que Jacob con lágrimas logró que al final lo bendijeran. Entonces él empezó a llorar: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y dice la Biblia que entonces el Señor le cambió el nombre y le dice: está bien, te voy a bendecir, pero primero te voy a cambiar el nombre, te voy a quitar engañador y te voy a poner Israel. Y entonces le puso Israel, y a partir de él, sí, ahora sí te bendigo. Y ese cambio de nombre significa un cambio de naturaleza para Jacob. Y dice que a partir de ahí él salió cojeando. Él salió cojeando de esa reunión con el ángel. Y eso nos manda un mensaje: su caminar ya no fue igual. Para los hombres él quedó cojo, pero para Dios empezó a caminar agradablemente, hermano. Qué tremendo, ¿eh? Tan es así que siempre que aparece él actuando como Israel, actúa bien. Después de Peniel. Y cuando actúa como Jacob, después de Peniel, todavía actúa como Jacob algunas veces y sigue actuando mal. Así que él tenía que actuar como Israel. Israel es cambio total de vida. Entonces, en el retorno te arreglas con tus hermanos, y también el Señor te va a quitar a ti y a mí, nos va a quitar toda la podredumbre que tengamos, hermano. Todo el veneno que tengamos lo va a tener que extraer, toda la enfermedad que tengamos la va a tener que extraer. Este es un año de libertad, donde se van a romper cadenas. El Señor nos va a hacer libres, el Señor nos va a limpiar, nos va a transformar, nos va a meter a nuevas dimensiones de santidad, de gloria. Yo creo eso, hermano. Amén. Lo creemos. Y entonces, después de Peniel, entonces ahora sí, regreso a mis votos. Él había hecho votos con el Señor. Y el Señor le está diciendo: en este retorno, te tienes que acordar de tus votos. ¡Hala, qué lindo, hermano! La verdad es que yo estoy convencido que este mensaje viene del cielo y que el Señor está poniéndonos una buena base para que nosotros arranquemos todas las bendiciones que Él tiene para nosotros este año. ¿Cuántos quieren ser bendecidos este año? Queremos ser bendecidos. Queremos ser bendecidos. Diga conmigo: yo quiero ser bendecido. Yo anhelo ser bendecido. Anhelo, diga conmigo, anhelo retornar. Ahí no lo comprometí, porque esa es otra cosa que le tengo que hablar, ¿verdad? Que uno no se debe de comprometer a la ligera. Pero un anhelo sí es bueno, anhelar retornar. Y si ese es nuestro anhelo genuino, el Señor nos va a ayudar a que tengamos un verdadero retorno a Dios. Otra vez, si discernimos la profecía, la palabra profética que el Señor le dio a nuestro apóstol para este año,
¿Qué fue lo que Dios vio en su pueblo? Que le está diciendo, retorna. Tuvo que haber visto algo. Tuvo que haber visto cosas que no le agradan. Tuvo que haber visto a un Jacob peleándose con su suegro 20 años. Tuvo que haber visto a una Noemí fracasada en los campos de Moab. Y por eso está diciendo, retorna. Así que Dios nos está diciendo, este es un año de oportunidad. Y si no retornamos por las buenas, no es una amenaza, es una enseñanza. Pero lo miramos con el pueblo de Israel como sombra. Como no retornan por las buenas, ¿cómo van a retornar? Por las malas, en la tribulación. El que es hijo es hijo. El que es hijo va a retornar. ¿Cómo va a retornar? ¿Por las buenas o por las malas? Que Dios nos ayude a retornar, hermano. Que Dios nos ayude. Yo quiero retornar, quiero comenzar con esa pasión, hermano. Incluso en el ministerio, y eso le explicaba a los pastores, les decía que cuáles eran mis anhelos, cuáles eran mis ilusiones, cuáles eran aquellas cosas que yo anhelaba cuando comenzamos el ministerio. Y no teníamos la misma cantidad de gente que tenemos ahora aquí en Nueva Concepción. El Señor nos ha ido bendiciendo. No éramos poquitos, pero había un fuego en nuestro interior. Si ese fuego se ha ido apagando, yo quiero que ese fuego se reavive este año. Porque eso es lo que el Señor me está diciendo, retorna. No importa qué tanto creas que estás haciendo las cosas bien, siempre hay algo que mejorar, siempre hay algo que cambiar. Yo quiero hacer eso, quiero retornar. Y una de las cosas es recordar votos. Ese va a ser el siguiente tema. El Señor nos va a ayudar a hacer eso, hermano. Así que lo invito. El martes vamos a terminar de hablar de eso. Pero en cuestiones del tiempo lo voy a dejar hasta ahí. Se me ayudan con el piano, por favor. Pero que hoy con todo el corazón le digamos, Señor, queremos volver a empezar. Ese canto nos queda como anillo al dedo hoy, creo yo. Quiero volver a empezar. ¿O cuál tenías? Sí, quiero volver a empezar si se pudiera. ¿Y cuántos quisieran cantar ese canto? Pero con todo nuestro corazón, diciéndole al Señor, yo quiero volver a empezar. Y si hay algo en mí que necesite cambiar, que lo cambiemos. Que lo cambiemos. Que el Señor nos saque de esas atmósferas donde tal vez hemos pasado por años. Yo no puedo cambiar a nadie, yo no puedo hacer retornar a nadie, pero el Señor sí lo va a hacer, incluso a mí, ¿verdad? Que retorne, amén.